Mapiripán, 5 días de horror. Julio de 1997. Colombia llevaba décadas en guerra, pero lo que ocurrió ese mes en el Meta no fue un enfrentamiento más. La operación no comenzó en Mapiripán, comenzó lejos de allí, en Urabá. Entre el 12 y el 14 de julio, cerca de 100 hombres armados salieron desde Necoclí y Apartadó. No caminaron por la selva, no se infiltraron escondidos, volaron. La ruta estaba trazada, aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, un aeropuerto oficial, con pista, con presencia institucional. Ese era solo el primer punto del recorrido. Desde allí descendieron por el río Guaviare hasta llegar a Mapiripán, Meta. No fue improvisación, no fue desorden, fue logística, avión, río, coordinación, un desplazamiento armado de gran escala que atravesó el país sin ser detenido. Mientras ese grupo se movilizaba, no era invisible, era numeroso, organizado, armado, y nadie lo detuvo. El 15 de julio comenzaron a operar en el pueblo. La presencia fue visible desde las primeras horas. Instalaron retenes, revisaban documentos, preguntaban nombres específicos, entraban casa por casa. No era un enfrentamiento, era control. Durante 5 días el casco urbano quedó bajo dominio paramilitar. 5 días completos, 5 días en los que el miedo sustituyó al Estado, y mientras eso ocurría en las calles, en el mismo espacio y tiempo, había presencia militar en la región. Había brigadas del ejército desplegadas en el área, había autoridad estatal, y hubo llamadas. La jueza del municipio llamó, reportó que hombres armados estaban reteniendo personas, reportó que estaban siendo llevadas al matadero municipal, volvió a llamar, dijo que escuchaba gritos, dijo que estaban torturando, dijo que estaban matando. Las llamadas quedaron registradas, existen, están documentadas, pero la respuesta no llegó a tiempo. En el matadero del pueblo, los paramilitares concentraron a varias de las personas que señalaban como sospechosas. No fue un rumor, no fue exageración posterior. Testimonios judiciales describieron cómo las víctimas eran llevadas allí para ser interrogadas, torturadas y asesinadas. No fue una ejecución aislada, fue un método. Las personas no solo eran asesinadas, en varios casos sus cuerpos fueron desmembrados y parte de los restos fueron arrojados al río Guaviare. El río se convirtió en mecanismo de desaparición, en frontera líquida de impunidad, en evidencia que flota lejos. Mientras eso ocurría, mientras en el matadero se torturaba, mientras en el río se arrojaban cuerpos, las llamadas seguían. Hay hombres armados en el pueblo, se están llevando gente, están matando. En la zona había presencia del ejército. La pregunta no es si sabían, la pregunta es por qué no intervinieron de manera eficaz durante 5 días, no 5 horas, 5 días. Las cifras exactas han sido objeto de debate por procesos posteriores de identificación, pero organizaciones de derechos humanos documentaron alrededor de 49 víctimas mortales. Algunos testimonios hablaron de más de 60. Lo indiscutible es el impacto. Más de 500 familias desplazadas, un municipio fracturado, una comunidad marcada por el miedo. Mapiripán no fue solo una masacre, fue una operación territorial, un mensaje. Años después, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2005, la Corte declaró responsable al Estado colombiano por lo ocurrido en Mapiripán, no por haber ejecutado directamente la masacre, sino por no haber prevenido, protegido ni reaccionado de manera eficaz. Responsabilidad por omisión. Eso quedó en sentencia, no es una opinión, no es un discurso, es un fallo judicial. Entonces volvemos al principio. Un grupo armado cruza el país en avión, desciende por río, se toma un municipio durante 5 días, retiene personas, las tortura, las mata, arroja cuerpos al río, y el Estado, advertido, no interviene de manera efectiva. Ese es el núcleo de Mapiripán. No solo lo que hicieron, sino lo que permitieron que hicieran.
La memoria no es exageración, no es espectáculo, es una pregunta que sigue abierta. ¿Cómo fue posible? Y mientras esa pregunta no incomode, el riesgo no desaparece. Mapiripán no es solo pasado, es advertencia.